Hola, hola, buenas noches. Con el gusto de saludarles una vez más. Yo soy el doctor Francisco Gómez Regalado. El de hoy vamos a platicar sobre el caso número 6 de OLE paso a paso y vamos a tener un paciente que tiene una próstata de 120 gramos. La verdad es que es una próstata bastante generosa, bastante inflamada, como podemos ver aquí en la imagen. Desde que entramos observamos ese tejido, sí, a nivel de ahí del cuello. Este paciente tenía muchos síntomas obstructivos. Inicialmente tratamos de localizar los meatos. Sin embargo, si no es posible localizar los meatos, no estamos tratando tampoco de forzar mucho o empujar mucho ahí en el cuello vesical. Aquí en este momento ahí vamos a visualizar en esta parte de atrás, ahí está el meato del lado izquierdo del paciente. Tiene este paciente un lóbulo medio importante, pero como les digo, si no se puede el hecho de visualizar, tampoco hay que estar forzando mucho. Este paciente fue una cirugía en vivo que hicimos para el Colegio Jalisciense de Urología, la cual pudimos transmitir a través de Zoom y a un auditorio. Entonces, es importante también determinar cuál es nuestra distancia, ver un cuello, ¿sí? Para saber cuánto debemos de avanzar y tener una idea de qué tan larga está nuestra próstata. Volteamos hacia la parte de arriba. Siempre también es muy importante ver el techo, ¿sí? En este caso, si se fijan, tiene un crecimiento más prominente sobre un lóbulo que sobre otro. Entonces, posterior a esto, vamos a irnos hacia la parte donde están los pliegues, adelante el verum montanum, y para hacer nuestros cortes de nuestra disección lateral, que la iniciamos aproximadamente a las 5 de la tarde para poder descubrir el adenoma. En esta sección siempre buscamos, hay unos pliegues que se hacen ahí entre el verum montanum y los lóbulos laterales. Estos pliegues nos van a permitir que podamos identificar dónde hacer el corte. Entonces, en este momento estamos usando un láser de alto poder, estamos usando un láser de 100 watts, estamos trabajando ahorita en una energía de 63 watts totales. La verdad es que no hacemos cambios de energía cuando hacemos también el corte hacia el esfínter, que ahorita vamos a ver. Ahí se ve muy bonito el plano. La verdad es que es importante, vean cómo está colocada la fibra. La fibra debe de estar en esa posición hacia las 5 o 4 de la tarde, debido a que de repente se pone un poquito más recta, como hacia las 6, pero te va a hacer que caigas en un plano más profundo. Después de eso, localizamos dónde está el final de nuestro verum montanum. Eso es bien importante para el tema de saber dónde está el esfínter, debido a que nuestras primeras cirugías, la verdad es que es uno de los mayores temores del cirujano es la incontinencia del paciente, pero aquí localizamos y vemos cómo se forma esta V, y ahí es donde nos indica exactamente dónde tenemos que subir. Vas a subir hacia la parte de las 12, ¿sí? Y vamos a hacer el corte para estar haciendo nuestra liberación temprana del esfínter. Ahí está perfectamente, adelante de esa V que se forma, siempre se hace una línea, ¿sí? Que es la que nos indica hacia dónde tenemos que estar subiendo. Y aquí vamos a ir viendo cómo se hace esa disección hacia la parte superior, y el esfínter ya quedó liberado de ese lado. Vamos a tratar de llegar por esa misma sección hacia la parte de las 12, debido a que en estas próstatas, que son ahí vemos cómo ya quedó liberada esa parte, ¿sí? Entonces esa parte ya no se va a jalar, y esa parte nos va a permitir que el paciente tenga una recuperación en términos de continencia prácticamente inmediata, ¿sí? Que no tenga, en aquellos pacientes que refieren algún tipo de incontinencia cuando hacemos este tipo de disecciones, es porque son incontinencias habitualmente de urgencia y es por el daño vesical que ya preexiste. Una vez que vemos que está ahí liberado, por eso van a ver que el video va un poquito más lento, porque lo estábamos explicando hacia el auditorio. Eso es un poquito más lento de lo que habitualmente operamos.
La mucosa en esa parte siempre sangra. La verdad es que es bien importante la asistencia de los circulantes o de los técnicos para que nos puedan estar dando la suficiente presión. Nosotros no realizamos corte del verum montanum inicialmente. Vamos a ver que lo vamos a cortar hasta después que ya tenemos avanzado nuestro plano. Lo mismo, ahí vean qué bonita se va la disección. La verdad es que esa es una de las ventajas de las próstatas que tienen con un volumen de más de 100 cc's, ¿no? Que nos va a permitir, ahí es en la única parte, perdón que interrumpa eso, es la única parte en la que hacemos un movimiento mecánico y volvemos a la parte de atrás a buscar la B del otro lado, ¿no? Por eso nosotros le llamamos la técnica de la W. Entonces lo mismo, vamos a subir y ahí solamente es cortar la mucosa. Y entonces nuestro esfínter prácticamente ya va a quedar liberado de ambos sentidos y nos va a permitir el hecho de hacer una enucleación, sobre todo bastante tranquila en el término de que sabemos que ya no vamos a tener una lesión del esfínter. Vamos a llevar nuestro corte hacia las 12, ¿sí? De manera ordenada para no dejar nódulos en esa parte de las 11, ¿sí? O de la 1. Y ahí vamos a ver cómo le damos la vuelta totalmente por la parte de arriba. Al momento de estar haciendo la técnica en bloque y que nosotros estamos viendo que ya pasamos de lado a lado, la verdad es que es una de las mayores satisfacciones de cuando vas empezando, porque esto es uno de los principales pasos. Vean cómo se va de la parte de arriba y vas a caer exactamente hacia el otro plano. Y entonces esto es lo que hace que la técnica en bloque pueda llegar a ser mucho más rápida que la técnica bilobular o trilobular. ¿Por qué? Porque realmente va siguiendo un plano circunferencial. Tienes que estar conectando, cortando y conectando, y vean cómo se va abriendo ese plano en la parte superior. Entonces vamos a avanzar varios centímetros hasta poder llegar al verum montanum. Ahorita que lleguemos a esa parte también vamos a explicar por qué lo hacemos después. Vamos a ver en esta parte de ese video cómo en ocasiones uno de los pasos muy importantes para la enucleación, que de repente ahí vemos cómo está el verum, vamos a ver si ya es momento. La verdad es que lo hacemos de una manera tardía. Esto es porque el verum, la verdad es que no jala el esfínter, no hace absolutamente nada. Y inicialmente, si tú hacías, cuando nosotros empezamos, que hacíamos con el resectoscopio 30 grados abajo, habitualmente te puedes meter a lo que son los conductos eyaculadores, entonces por eso decidimos hacerlo después. Y vean ese plano de arriba, la verdad es que ese plano circunferencial que te va dando, te va indicando exactamente dónde tienes, ¿sí?, que cortar. Es bien importante decir y saber que el tejido no se va empujando ni se va haciendo fuerza con tu resectoscopio. Entonces vean ese plano y vamos ahí. Si de repente tú tienes la duda o ves que el resectoscopio no te deja avanzar, lo que tienes que hacer es ese pasito hacia la parte de atrás para que ese paso pueda identificar ese tejido que queda, por ejemplo, ahí, ese tejido que quedó ahí, que ya es prácticamente donde vamos a hacer el corte de nuestro verum. Una vez identificado, ¿por qué hacemos el corte del verum así como les comentaba? Porque ya tenemos exactamente los dos planos. Vamos a saber dónde cortar y los vamos a conectar de manera perfecta uno con otro, ¿sí? Tanto el del lateral derecho como el del lateral izquierdo. Porque también recordemos que la parte que tú cortas del verum montanum es una parte fibrosa. Y aquí vamos a ir otra vez subiendo y vamos a ver, ¿sí?, en ese pasito que se hace para atrás para ver que tú no vayas dejando nada de tejido en esa parte de ahí, porque si no va a ser tejido que no te va a dejar al final de cuentas cuando ya quieras mandar tu adenoma hacia la vejiga. Esa parte, si se pueden observar en el video, hay partes que son pilares, como ese pilar lateral. Ese pilar lateral no se va a enuclear, se va a cortar, porque es tejido fibroso igual que el del verum montanum. Entonces aquí vamos a empezar a hacer ese corte del verum, porque ya tenemos exactamente hacia ambos planos, ¿sí?, hacia dónde vamos a trabajar. Y como ahí podemos ver, entonces eso nos va a permitir que no
que no nos perdamos, y va a ser muchísimo más fácil el hecho de hacer nuestra disección en la parte de abajo. Entonces, y siempre lo hacemos con el resectoscopio hacia las 12 la fibra, esta parte. ¿Para qué? Para que precisamente esos 30 grados abajo, si lo usas al revés, te va a llevar hacia los eyaculadores y puedes perforar al paciente. Vean cómo está esa banda elástica en esa parte de ahí, y esa es la banda que luego hace que puedas hacer varios planos. Ahí está un nódulo, que puedas hacer varios planos y te puedas perder sobre todo. Recordemos que entre más nos acercamos al cuello, también esa parte viene siendo más delgada y hay mayor posibilidad de perforar. Pero ahí podemos ver que ya estamos prácticamente avanzando todo ese tejido y podemos caminar de un lado a otro, ¿sí? Y vamos liberando poco a poco. Es bien importante liberar la próstata de manera simétrica, porque muchas veces, si ustedes veían el plano de la parte de arriba, ese plano de la parte de arriba nos permitía avanzar bastante, ¿sí? Avanzar mucho. Y entonces ese plano, si tú lo sigues, vas a llegar muy rápido a la vejiga, pero vas a dejar todo esto. Miren, ese es el pasito para atrás, y si no hubiéramos dejado ese tejido. Entonces, lo mismo, hacemos el corte y nunca perdemos de vista nuestra referencia, porque en esa zona de los pilares también es en la zona en la que la próstata empieza a girar. Ven ahí cómo empezamos a girar hacia la parte de arriba, ¿sí? Y esa misma parte va a empezar a girar hacia adentro. Entonces esto nos va a permitir tener un orden. Pero si no seguimos ese orden y, como les decía, solo voy por la parte de arriba, el problema que vamos a tener, o lo que va a llegar a pasar, es que en el momento en que tú abres la vejiga y hagas tus cortes laterales y ya quieras empezar a trabajar la parte de la disección del cuello, la verdad es que te va a ser muy difícil, te vas a desesperar porque dejaste sin trabajar la parte del piso. Entonces, por eso es que una de las recomendaciones es sean simétricos. Vean cómo va de un lado a otro, de un lado a otro, y eso mismo nos va a permitir llevar ese orden y saber hacia dónde estamos ubicados, cuánto nos falta, ¿sí? Porque, por ejemplo, cuando estemos ya por llegar al cuello, hay unos pilares que se observan, ¿sí? Con el láser de 100 es más difícil observarlos que cuando hacemos baja energía, porque con la baja energía la verdad es que el corte es un poco más difícil. Sin embargo, la enucleación es prácticamente idéntica en el sentido de cómo avanzas. Es más difícil la coagulación, pero en términos de enucleación es, para fines prácticos, muy similar. Aquí vemos en la parte de arriba y vean cómo tenemos que ir cortando, ¿sí? Ya más que aquí están estos pilares que les digo, es muy frecuente que se metan hacia la parte externa del pilar. Si tú sigues la parte externa del pilar sin identificarlo de la mejor manera, vean aquí cómo se va el tejido muy bien, ahí va a estar la vejiga. Entonces, lo que va a pasar es que vas a ver grasa, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Como ya sé que la próstata la estuve liberando de una manera muy pareja, puedo abrir de una vez todo el cuello, y si se fijaron ahí había algo de fibras verticales. Entonces, aquí es importante, aquí ya usamos toda la energía del láser, aquí usamos 100, porque siempre existen unos vasos, que esos vasos siempre sangran mucho. Entonces disminuimos ese sangrado al utilizar los 100 watts. Es bien importante el hecho de trabajar muy bien tu cuello. Sin embargo, el cuello se tiene que abrir solamente lo necesario. Una de las cosas que tratamos de evitar es dejar muy denudado el cuello. ¿Por qué? Porque esto aumenta la disuria en los pacientes y también aumenta el riesgo de que pueda haber una esclerosis de cuello. Entonces, aquí ya que tenemos nuestro límite en la parte de arriba, entonces vamos a proceder a darle esa forma. Vean aquí cómo está ese pilar, que es bien importante el hecho de adelgazarlo, de estar haciendo esos cortes para que también nos libere la próstata y nos permita ese acceso y saber hacia dónde, qué tanto vamos a bajar este corte, ¿sí? Hacia el cuello vesical. Porque recordemos que este corte, cuando se hace muy, muy profundo, es uno de los cortes con los que podamos realmente dañar los meatos, o si los vemos que están lejos, luego se pueden acercar mucho. Si vemos un vaso que esté dando, la verdad es que hay que hacer todo lo posible por coagularlo.
En ocasiones no es posible, si no es posible es avanzar. Muchas veces el vaso está por la misma... está como jalado y no se puede coagular. Entonces lo mejor es ir hacia el otro lado y con la presión que va a ejercer el adenoma sobre el vaso, una vez que estés trabajando del otro lado, va a ceder el sangrado. Entonces es un punto importante porque en ocasiones queremos estar ahí muy enérgicos para estar haciendo ese corte. Aquí vamos a ver cómo vamos a estar haciendo y cómo vamos a generar ese espacio lateral, ¿sí? Yo le llamo que son incisiones de relajación. Esas incisiones nos van a ayudar para que nuestro equipo, para evitar el hecho de hacer fuerza, ¿sí? Porque si ustedes fijan, cuando se van a querer meter por la parte inferior para empezar a hacer el corte del cuello, muchos de los comentarios de repente que me han realizado es que les cuesta trabajo y que se siente que está muy duro. Si se fijan, aquí te dice exactamente dónde cortar, se ve cómo se estiran las fibras y es solamente hacer esas incisiones de relajación. Una y otra incisión de relajación. Entonces, esto es la verdad que la mejor manera de explicarlo y no generar tensión, porque ahí en esa parte es muy frágil y es muy fácil que tú lo puedas perforar al hecho de estar haciendo esa tracción. Y en esa parte de ese pilar, esos pilares laterales están siempre de ambos lados y es bien importante saber los que se tienen que cortar. ¿Sí? No los vas a poder enuclear, pero es por eso que ya tenemos esa referencia en la parte de arriba. Y vean cómo se jala el vaso, es a lo que me refiero, que en muchas ocasiones no es posible la coagulación, ahí ya dejo de dar, pero vamos a empezar a cortar esos pilares. Vean ese pasito hacia atrás. Si yo me hubiera metido más adelante de eso, me hubiera quedado todo ese tejido. Entonces son esas cosas que en ocasiones, si no vemos los movimientos de las manos del cirujano, el pasito para atrás es tan corto que muchas veces ni siquiera es perceptible. Vamos a seguir avanzando para ver hacia dónde está nuestro corte que tenemos que hacer con el cuello vesical de la parte superior. Ahí vemos cómo ese tejido es diferente. ¿Por qué? Porque es un tejido que es de un pilar, de la misma manera. Entonces ahí vamos a subir y vamos a identificar, ¿sí? Nuestro cuello. Ahí ya hay que ir un poco más pegado en medida de lo posible al adenoma, debido a que es una parte, como les comentaba, muy delgada. Ahí vamos a ver que todavía nos permite, ¿sí?, abrir hacia el cuello y eso nos va a dar mucha movilidad para poder trabajar de una manera muy cómoda nuestro adenoma hacia el cuello vesical. Tratamos de hacer, una vez que ya identificamos, no seguimos como la disección desde la parte del piso, sino que nos vamos a nuestros laterales y empezamos a hacer un corte, ¿sí?, de un lado a otro, para estar disminuyendo el espacio de ese tejido y vamos a ir siempre hacia el cuello vesical. Eso nos va a ayudar porque ya estamos haciendo cortes más horizontales, pero eso nos va a ayudar a que no tengamos que trigonizar o no se trigonice el paciente. Por ejemplo, este paciente que tiene un lóbulo medio importante, ¿sí?, muchas de las ocasiones es que cuando estamos trabajando el lóbulo medio, llegamos a esa parte de abajo, el lóbulo medio cercano al cuello vesical, la verdad es que te empieza a dar un plano muy bonito porque ahí adelante de eso ya no tiene cápsula. Entonces tú empiezas a creer que eres muy bueno para hacer la enucleación y lo único que pasa es que realmente no tiene una cápsula. Ahí vemos dónde, vamos a buscar dónde está nuestro meato, porque recordemos que está muy cerca y ahí está el meato. Está muy cerca de lo que es el lóbulo medio, pero ahí nos da mucha confianza para ya poder ir llevando nuestro corte, adelgazando de lado a lado hacia el cuello, de lado a lado. Y en ocasiones, si el lóbulo es muy prominente, lo que hacemos es un corte totalmente horizontal. Ahorita lo van a ir viendo, para no trigonizar al paciente, y eso nos va a ayudar mucho. Si de repente queda algún exceso de tejido, lo podemos corregir en un final, pero en este caso la verdad es que no sucedió y volvemos a lo mismo. Para atacar la parte de abajo la vamos haciendo poco a poco para evitar meternos, ¿sí?, para evitar trigonizar al paciente, y vamos a ir ahora hacia el otro lado. Vean cómo cuando yo avanzo mi resectoscopio me va diciendo exactamente dónde tengo que hacer el corte.
Entonces vamos a subir y vamos a buscar nuestra referencia, ¿sí? En la parte donde dejamos lo del cuello. Ahí buscamos dónde está el vaso que está dando, porque la verdad es que hay vasos muy generosos que vale la pena detenerse a estarlos, a estarlos coagulando. Esta parte no la habíamos trabajado todavía, esa parte del cuello hacia abajo, entonces de ese lateral vamos a hacerlo en este momento y nos regresamos para ir viendo de manera ordenada desde abajo y vamos a ir buscando nuestro ángulo lateral del cuello que ya tenemos abierto. Y como les digo, es importante no empujar. En esta nos vamos a pegar hacia la cápsula para hacer esas incisiones de relajación y que tú puedas avanzar sin ningún problema y sin el hecho de estar generando presión sobre esa parte, que si tú generas presión inmediatamente vas a ver que se abre y se ve cómo se ve grasa. Hay que tener mucho cuidado, ser muy cautelosos con estos cortes que se hacen en esta sección, porque digo que tú empiezas a cortar y te empieza a dar hacia la vejiga, pero es una de las principales cuestiones por las que podemos, o de las principales maneras en las que podemos llegar a lesionar un meato. Me regreso, veo de dónde está agarrada mi próstata. Siempre es el hecho de estarte moviendo, ve de dónde está agarrado el tejido y empiezas a cortar, ¿sí? Entonces es el hecho también de estarlo conectando de un lado a otro, de estarlo conectando. Me regreso otra vez hacia la parte, veo de dónde está agarrado y empiezo a hacer otra vez ese corte. En cortarlo puedo buscar ahora sí hacia el lado izquierdo, hacia donde está agarrado, trato de hacer hemostasia. La verdad es que este paciente sí tenía unos vasos importantes, pero la verdad es que con el láser de alta energía se coagulan bastante bien. Entonces vamos a ir, ahí vean cómo tenemos que subir, porque si tú te clavas, ahí esas fibras ahorita las vamos a adelgazar, porque si tú te clavas es muy fácil que llegues a perforar en esa zona. Entonces por eso de repente en la técnica en bloque se vuelve un poquito difícil el tema de los límites, es decir, de dónde a dónde. Entonces aquí como ya tenemos esos límites a nivel del cuello vesical, ya no nos vamos a pasar, ¿sí? Pero es bien importante liberar y trabajar estos laterales para que nos permitan hacer una adecuada disección y la verdad es que queda muy bonito. A fin de cuentas el cuello no lo lastimas y el paciente prácticamente cuando haces una disección así de limpia del cuello, los síntomas de disuria son muy pocos. Entonces aquí vamos avanzando y vamos a avanzar después hacia la parte otra vez de la parte superior del cuello, pero vean cómo se va movilizando mi tejido y soy muy ordenado en ese sentido de ir a ver si ya no me deja avanzarlo, de dónde le puedo cortar más, pero siempre siguiendo esa línea, porque en ocasiones cuando nos va dando, por ejemplo, mucho plano, si nos quisiéramos solamente quedar en ese nivel donde se ve la fibra, tú puedes avanzar, pero lo demás te va a quedar ahí fijo. Entonces, eso es lo que genera que después estemos trabajando en 2 o 3 planos. Entonces, aquí vamos a hacer nos hace falta trabajar esos laterales solamente para poder acceder de una mejor manera. Ahí se ve cómo están jalando esas fibras del cuello. Entonces ahí las vamos a cortar. Eso todavía nos permite cortarlo. Y ahorita en un momento nos vamos a meter a buscar nuestro meato. Si se fijaron, hay un espacio de un tejido, como es prácticamente la mucosa vesical es muy elástica. Entonces por eso vale la pena que si se ve como se vio hace unos segundos, cortarlo, porque en ocasiones, como ya ves que es la vejiga, se deja, pero tiene mayor tendencia a infiltrarse. Entonces aquí ya me pego más hacia el adenoma para el hecho de no estar haciendo perforaciones sobre la cápsula. Aquí ahorita la verdad es que no hemos hecho ninguna, pero es importante saber porque recordemos que todas las próstatas son diferentes, ¿sí? Todos los pacientes son diferentes y que es una de las cosas que más me gusta de esta cirugía. Vamos a regresar a la parte inferior, pero si se fijan muy ordenado y ven ahí cómo se nota de dónde está esa parte que se está jalando. Entonces lo mismo hacemos y generamos esa disección
y nos vamos a ir hacia la parte de arriba. Prácticamente ya casi la tenemos de ese lado. Vamos a terminar haciendo aquí unas incisiones. Sí, esas incisiones, volvemos a lo mismo, son de relajación y se hacen para evitar la perforación del paciente. Y aquí vamos a ir y ya vas a tener exactamente en esa parte dónde está tu horizonte. Entonces no vas a estar adivinando qué tan profundo y hacia dónde tienes que llevar tu corte, sobre todo del lóbulo medio, que como por ejemplo en este paciente que era un lóbulo medio muy prominente, podemos hacer una muy buena disección. Esas son las partes que les digo de la mucosa. Vean cómo queda ahí. Es importante cortarla. Pero prácticamente yo ya puedo navegar en esa parte inferior de una manera muy cómoda y no tener que estar peleando con el resectoscopio. Si tú estás peleando con el resectoscopio, es que algo no está bien. De algún lugar no te deja entrar, el espacio está disminuido. Tienes que generarte ese espacio para que sea tu zona de ataque en la que puedas estar haciendo una nucleación muy, muy, muy limpia. Aquí vamos a terminar de hacer ese corte. Si se fijan, de repente, si tengo duda, paro, volteo hacia la parte de arriba y entonces continúo con mi corte para saber qué tanto lo voy a poder liberar de la parte del cuello. Y esto nos va a ayudar mucho porque ya una vez que tú tienes tu referencia con esa línea inferior del cuello, la vas a seguir y la vas a seguir. Fíjense aquí cómo ya la estoy siguiendo esa línea, ¿sí? Y voy a cortar esa mucosa y ya la voy a conectar con la parte que llevaba en la parte inferior. Pero eso me va a permitir que nunca exceda esos límites. Porque miren, aquí ya vengo, veo que aquí está agarrada, entonces ya con más confianza sé cuál es la distancia hacia mi cuello. Entonces perfectamente puedo trabajar en esta parte sin el temor de trigonizar al paciente. Trato de irme de manera ordenada, voy hacia el otro lado, ¿sí? Y la voy liberando poco a poco. La verdad es que yo no acostumbro a lanzar el adenoma o a luxarlo, debido a que tú una vez que luxas el adenoma, es más difícil el hecho de poder cortar la mucosa. La mucosa de la vejiga hay que recordar que es muy elástica. Por eso, con el láser de baja energía es difícil la parte del cuello, porque esa parte, ese láser, como es más difícil el hecho de cortar, se va desdoblando la mucosa vesical y cuando menos acuerdas ya estás sobre los meatos. Volvemos a hacer lo mismo, es una disección muy ordenada, vamos a ver qué tanto podemos cortar, pero ya sobre ese límite ya no nos vamos a pasar hacia la parte de adentro. Y fíjense cómo lo sigo ese límite en manera horizontal y ahí puedo ver ya prácticamente la vejiga y que solamente me queda este pedículo que estamos cortando de manera horizontal, pero ya lo estamos cortando con un límite, ¿no? O sea, sin profundizarnos mucho, como les digo. Si de repente ven, sí, aquí miren, horizontal, 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 y vamos a regresar a la parte de arriba. Y aquí es donde está nuestro límite. Pues es importante cortar la mucosa. Aquí estamos trabajando ya con 100. Corte, 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 corte. Pero mis meatos también ya están allá. Aquí vean cómo se ve, cómo se va despegando el tejido. ¿Sí? Entonces el mismo tejido, cuando llegas a esa parte, se da una tensión que cuando usas el resectoscopio en esta posición, prácticamente te dice corta aquí y me voy a despegar. Entonces aquí nos falta nada más ese pedículo, ya estamos prácticamente por terminar esa parte. Como les digo, si en algún momento les quedara tejido, después lo pueden remodelar, pero es eso mejor porque sí le van a disminuir mucho los síntomas al paciente en tema de disuria y aparte van a cuidar mucho sus métodos. A mí ya eso ahorita no me preocupa porque voy a ir siguiendo esta línea todo el tiempo, ¿sí? Es esa línea horizontal y no lo voy a empujar porque si se fijan aquí yo ya sé que hacia parte de adentro voy a cortar el lóbulo medio, ¿sí? Y cuando llego a esa parte lo único que hago, miren aquí como se ve muy bien, hago con los 100 y si veo que se adentra un poco a la vejiga, lo que hago es nada más apunto hacia la parte superior y entonces va prácticamente a liberarse ya nuestro adenoma y terminamos nuestra enucleación. Pues muchas gracias, espero que haya sido de su agrado. Vamos a seguir continuando subiendo casos.
de paso a paso para hacer la enucleación de próstata. Y ven aquí cómo quedó el esfínter. La verdad es que es un esfínter que está bastante respetado. Y por aquí vamos a ver el tema de ambos meatos. Los dos están conservados. Muchas gracias.